No, me pedía mantener Los cambios. los cambios. Y, a ver, ahora los participantes pueden ver su aplicación. Sí. Ahí está. A ver. Bueno, entonces, hablamos de aplicación de derivada, vamos a estudiar la aplicación de la primera derivada para estudiar crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y absolutos, máximos mínimos. Y la aplicación de la segunda derivada va a ser para saber o para encontrar analíticamente qué tipo de concavidad, qué tipo de curvatura tiene nuestra función como dato para poder hacer la gráfica final. ¿Sí? Todo esto van a ser datos para nosotros eh, que hacen que sea un estudio de función completa para poder graficar. ¿Sí? La finalidad es poder graficar sin tener una aplicación. Una aplicación digital, ¿no? Un GeoGebra, a eso me refería. La curvatura era concavidad hacia arriba o hacia abajo. A veces hablan de concavidad y convexidad en algunas bibliografías. ¿A qué llamamos puntos de inflexión? ¿Sí? Y lo final, las representaciones gráficas de funciones y la optimización. Entonces, para arrancar, vamos a arrancar con crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Esto ya es una definición que nosotros la vimos cuando estudiamos funciones, ¿sí? Entonces, nos daban una función f, a ver si puedo, no me tomo la... Ya a priori nosotros acá podemos ver, si yo acá le pusiera una letra, no quiero poner la misma que ahí, pero le voy a poner D y E para cambiarla. Acá ya, ¿cómo sería el intervalo de crecimiento? A ver, mirándolo gráficamente, si esto fuera una función f de x. ¿Me podrían decir? De Creciente, menor a mayor decreciente. sobre el XY, Va a ser sobre el Y, perdón. creciente y voy a venir de... Siempre ahora vamos a ver estos intervalos, ¿no? Pero viéndolo así gráficamente, sería hasta acá, hasta la primera raya roja sería creciente, y de esta raya, esta recta vertical, a esta donde yo le puse la recta E, ¿cómo sería la gráfica? Mirar Decreciente. decreciente. Y de E hacia el más infinito, ¿cómo sería? Creciente. Creciente. Eso lo vemos gráficamente, ¿no? Y cuando vimos funciones, decíamos que una función f es creciente en un intervalo AB si, supónganse, si yo pongo f de x, supónganse que esto era x1 y este era x2. ¿Cómo eran sus valores funcionales? Este iba a ser f de x1 y este es f de x2, ¿sí? Si f de x, cuando x1 era menor a x2, los valores funcionales de x1 iban a ser menores a f de x2, ¿sí? Eso me daba idea de crecimiento de una función. Ahora, si lo hiciéramos con valores negativos, me daría lo mismo, ¿no? Se comprobaría esto. Ahora, si una función es decreciente en un intervalo b, si, por ejemplo, a ver, yo voy a borrar acá para que no se me mezcle con esto. Esto es lo que vimos en funciones, ¿sí? Sí, esa es la definición de creciente o Es decreciente, ¿sí? decreciente, Siempre, sí. siempre es importante ubicar para asociarlo con el gráfico, ¿no? Supónganse acá, si yo pongo un x1 y un x2, ¿cómo es f de x1 comparado con f de x2? ¿Sí? Cuando X1 mayor que X2. f de Bien. x1 mayor a f de x2. Por eso decíamos Claro. que la función era decreciente, ¿sí? Entonces una función es decreciente en un intervalo si f de x1 es mayor a f de x2 cuando x1 es menor a x2 para todos los x, estos x pertenecientes a este intervalo, ¿no? ¿Se entiende? Esto es lo que vimos, un repaso de lo que vimos cuando analizamos funciones en la primera unidad. Ahora vamos a ver qué relaciona la derivada con el tema del crecimiento y el decrecimiento.
Y esto lo vamos a ir viendo, yo voy a ir adelantando acá, y vamos a ver, a ver si lo vemos gráficamente, ¿no? Acá me dan una función, que es una x cuadrada, es una parábola, y acá me dice, y me define, que si la derivada f de x' es igual a 0, es mayor a 0, la función, ¿cómo es? Es creciente. A ver, si me dicen esto, ¿lo podemos interpretar geométricamente? A ver, ¿qué A ver, significa que ¿qué la derivada significa que primera sea, al mayor a ser mayor a 0? 0, ¿cómo es? ¿Cómo podemos Yo les voy a simplificarlo? graficar esto. ¿Creciente? Sí, es No, pero creciente, pero ¿qué me da la la derivada mayor a 0, ¿qué significa? Que es positiva, positiva, no? ¿sí? Esto me dice que es positivo. ¿Se entiende? ¿Que es O mayor sea a que si hay 0? un menos Sí. adelante es decreciente. No. A ver, ahí volvemos otra vez. Estas son las definiciones. Me dicen que si f' en x sub 0 es mayor a 0, f es estrictamente creciente. Y lo vamos a relacionar con las pendientes de la recta tangente, ¿sí? Si yo paso una pendiente, paso por x sub 0 igual a 1, una recta que sea tangente en este valor, ¿sí? Estos serían, yo puedo ir trazando rectas tangentes acá, ¿me siguen? ¿Cómo son las pendientes de estas rectas tangentes? Siempre no los hacemos acá. Estas serían pendientes positivas, y si están cada vez más paraditas serían más positivas, ¿sí? Esto me indica una pendiente negativa, y si tiene esta inclinación, esto es cada vez más negativa. ¿Me siguen? Sí. Acá no hay Sí. Bien. Bueno, entonces, si yo me paro y miro en este intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Esto sigue creciendo. Estas pendientes de las rectas tangentes que yo pueda trazar, ¿cómo son estas pendientes? ¿Positivas? Positivas, ¿sí? Las comparo con esta. Con esta las comparo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué inclinación tienen? Positivas. No me importa el valor numérico, me importa su signo, ¿sí? ¿Cómo son positivas? Si son positivas, ¿cómo lo puedo escribir de otra forma? ¿Mayores que 0? Mayores que 0. Y si son mayores a 0, la definición que me decía que era Creciente. creciente. ¿Lo ven? ¿Lo ven gráficamente? Esta gráfica crece desde 0 más infinito. ¿Se ve? Ahora, si yo Sí. trazara rectas tangentes, ¿sí? A la curva en distintos valores que vaya tomando, por ejemplo acá justo agarré azul, así, ¿cómo son? ¿Qué pendientes tienen? Si yo vengo desde menos infinito a 0, ¿cómo son siempre las pendientes de las rectas tangentes que yo pueda trazar a esta curva? ¿Qué signo tienen? Comparo acá, ¿qué signos me dan? Negativas, ¿sí? Negativo. Entonces, Tiene ¿qué que me mirar dice? la inclinación, ¿no? inclinación. De la recta. Entonces esto me dice que la derivada es menor a 0, lo que me decía acá. ¿Sí? Acá me está hablando de dos que puedo tener dos, ¿cómo decirlo? Puede tener dos condiciones, o que f' sea mayor a 0, que decir que las pendientes son positivas y eso me va a decir que f es estrictamente creciente, o que las pendientes de las rectas tangentes a distintos puntos de esa curva sean siempre menores a 0. Entonces me dice que la función va a ser decreciente, ¿sí? Ahora, yo seguro que acá me debo A ver, poner, yo les pregunto, porque voy a yo borrar como están acá porque participativos, mientras borrás Estela, seguro que me yo les aparece pregunto, algo acá. sí, Ahora, ¿qué sí, pasaría si la derivada es igual a 0 en varios puntos, en un intervalo? ¿Cómo es la función? ¿Sería constante? Perfecto, ¿sí? perfecto. Por eso ahí está lo de estricta. Si ustedes vuelven, como Acá. bien les decía Estela, a los conceptos cuando ya vimos estos temas en funciones, hablábamos de estrictamente creciente o también creciente en sentido amplio,
¿sí? Ujú. Entonces, perfecto, sí. Si en un intervalo es 0, va a ser constante. Bien. Entonces, acá venía, por eso yo tenía otra cosa, por ahí uno va escribiendo sobre la marcha. Esperen que busco el lápiz, ya me lo quedo. Entonces, esto, Profe, sí, perdón por interrumpir. no, por favor, Si trazo una recta tangente, no, en sí. la parte que es desde 0 a más infinito, pero que son positivos en la recta de las X, pero si trazo una recta tangente y es negativa, o sea, sería negativa, puede ser que sea negativa aun estando en los positivos. Sí, sí, porque lo que es negativo es la pendiente, ¿sí? La inclinación Sí, sí. de Yo esta preguntaba recta. porque justo acá había quedado que quedaba del lado izquierdo los negativos y de otro los positivos. Me mareó un poco por eso. Ah, no, porque es justo Ah, la... No, no, fue está una perfecto eso, sí, casualidad, porque sí. Es una casualidad que siempre yo, por lo general, siempre pongo de esta forma los positivos y de esta forma los negativos. Pero fue una casualidad, no es siempre así, ¿sí? Claro, Magdiel dice, no, Estela, ¿se me Sí, escucha? sí, Magdiel sí, lo que sí. dice, me parece, es que justo te quedó el intervalo decreciente de menos infinito a 0 y el intervalo creciente de 0 a más infinito. Sí. Fíjate, Magdiel, si vos tuvieras la función y a todos menos x cuadrado, Ahí la imagínenla, dibujo. ¿cómo es la menos x cuadrado? A Después ver, quizás borro ahí porque acá Magdiel se te tengo aclara. Cóncava hacia otra cosa. arriba sería. Sería al revés, cóncavo hacia abajo. Claro, una función así que sería esa, sería, qué sé yo, menos x cuadrado más 2, ponelo, Sí, más 1, ¿sí? Esa función, ¿dónde es creciente? empiezo a trazar rectas para Ah, De tangentes. menos en los infinito negativos. hasta 2. Claro, Ahí. de menos infinito, cuidado, en A valores de 0. x tenés que decirlo, es para valores de x, ¿sí? Sí, yo Bien. no quise avanzar en los intervalos para después darlo, pero era intuitivamente trazando rectas tangentes. Perdón, acá se me pega la mano a ver si puedo hacer con otro color. Estas, ¿cómo Igual serían? ¿Se ven? Estas serían todas Sí, las ahora sí. rectas tangentes, ¿sí? Entonces borro porque acá me parece que tengo algo. A ver. ahí te quedó más claro, Magdiel. Es que justo me mareé por eso, que justo Claro que quedé yo Claro. puse negativa en la esto. positiva, entonces No, está bien. me quedé No, pensando. y me di cuenta que era por cómo, aparte vos, justo acá estamos con el 0, porque son funciones justo las que dibujó Estela, Claro, son pares, digamos, pero pares, te sí. puede llegar a suceder, ahora vamos a ir Ahora vamos a avanzando, ver ¿sí? Acá avanzando. Sí. es una Es para que lo introducción. vean intuitivamente, esto de que sea mayor a 0, porque después pierden esto de que no se dan cuenta, buscan un mayor a 0 y no saben a qué se refiere. Entonces, acá, la recta tangente con pendiente negativa, m menor a 0, y acá la saca la pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene todo un... Ahí voy a borrar acá. Porque esto lo vemos gráficamente, pero en realidad lo vamos a hacer analíticamente, ¿sí? Supónganse, ahora, yo acá pongo, ¿cuál sería f' de x si la función fuera x cuadrado? A ver, esto ya lo tenemos que saber hacer, ¿no? No, Que ya, ¿no escuché? digo 2x. 2x, perfecto. Si yo quiero saber cuál es el valor de la pendiente en 1, ¿qué hago? Derivás en Pones 1. el 1 en donde vale O da X, la digo, x y me va a eso, dar al revés. 2. Y f' en menos 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, lo que me está dando sería la pendiente de esta recta que pasa por el punto 1. ¿Sí? Yo reemplacé en 1 y eso me dice la pendiente. ¿La pendiente cómo fue? Esto fue mayor a 0. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo definimos los intervalos. F es creciente. Y vamos a dar los intervalos, ¿sí? En esta, ¿cómo dio la pendiente la recta? Tangente en menos 1. Dio negativa, porque tiene Negativo. ¿lo ven? Porque es esta la recta. La ven que es negativa. Por eso yo siempre me hago este cuadrito acá para saber cuándo es negativo, cuándo es positivo. La posición, ¿sí? Verlo gráficamente. No me interesa el número, lo numérico, sino
el signo de la pendiente. Entonces acá me dice que la función va a ser decreciente en el intervalo hasta 0. Después ahora vamos a ver, ahí me lo da de menos infinito a 0. La recta tiene pendiente positiva, es mayor a 0. La derivada en 1 es mayor a 0, ya lo vimos que me daba 2. La función es creciente en el intervalo 0 más infinito. Estos intervalos siempre están sobre el eje X, ¿sí? Siempre los intervalos los doy sobre el eje X. Entonces, a ver, yo me adelanté. ¿Qué pasa en 0? Yo vengo trazando rectas. Yo iba a preguntar, iba a hacer esa pregunta. Yo vengo trazando rectas. Acá estas siempre vienen negativas, ¿sí? Negativas, negativas, negativas. Y después, ¿qué pasó? Acá, ¿cómo se me hizo? Constante. Más que constante. Hay un ¿Cómo punto es la mínimo recta? igual. ¿Cómo, Bueno, pero lo que pregunta Estela, ¿cómo es la ¿Cuál es recta la tangente a la la gráfica en 0? ¿Qué claro, pendiente ¿qué tiene? pendiente tiene? 0, no tiene pendiente. Eso, 0. la Nula. pendiente es 0. Entonces sería igual a f' en 0, ¿sí? Después de ser 0, empezó a tener valores como positivos, ¿sí? Positivos. La pendiente, ¿sí? ¿Lo ven? Vino de pendiente negativa, se hizo 0 y empezó a tener pendientes positivas. ¿Por qué acá el 0 no tiene un corchete? A ver, ¿se les ocurrió? ¿Por qué Porque en no? 0 es constante, o sea, no. Bien, porque en 0 en realidad Pero es un cuidado, no, punto no es que, estacionario, no es claro, constante, ¿sí? Es estacionario, no es ni positivo ni negativo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso no lo puedo considerar ni como decreciente ni como creciente. Es estacionario, ¿sí? Entonces, a ver que f en 0 da 0, no es creciente ni decreciente, ¿sí? Después ahora vamos a ver qué es ese punto en particular. Intuitivamente ya saben, ¿qué sería ese punto de la función? ya lo dijeron, ¿no? Un mínimo. Un mínimo, ¿sí? Ahora vamos a ver Bien. analíticamente cómo llegamos a eso. Entonces, volvemos y esto es para que ustedes vayan fijando los conceptos, por ahí somos repetitivos. Si la f' es la derivada de la función es mayor a 0, la función va a ser estrictamente creciente, si es menor a 0 va a ser estrictamente decreciente. Tenemos la misma función, ¿sí? Ahí tenemos la que recién habíamos visto. Lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es cómo se hace analíticamente y cómo se encuentra esto de los signos, ¿sí? Hoy yo agarré un punto particular para que ustedes vieran, pero en realidad se hace para todo el intervalo, para todo su dominio. Entonces, yo acá voy a poner la f de x, de vuelta, que sería x cuadrado, ¿sí? En realidad, si yo estoy acá clasificando si la derivada de la función es mayor a 0 y es menor a 0, ¿qué se le ocurre que yo tengo que hacer con esa derivada, que no deja de ser otra función? ¿Qué tendría que estudiarle a Derivarlas esto? 2 veces. ¿Lo No, haces no, como una función partida? no, estoy en realidad, siempre estoy con la derivada primera, ¿sí? Partamos de esto, todavía no pasé a la derivada segunda. Siempre, todo lo que vamos a hacer ahora va a ser con la derivada primera. Yo la derivo, 2x me daba, ¿no? Hoy la habíamos derivado. Yo tengo que saber, sin saber la gráfica, acá ya la veo, pero si yo no tuviera una gráfica, que es más, no la voy a tener porque todo este análisis lo estoy haciendo para poder llegar a obtener la gráfica, yo lo que tendría que es clasificar en qué intervalo es creciente y en cuáles es decreciente. Para eso yo lo que tendría que hacer sería el estudio de signos de f' de x, ¿sí? Esto es lo más importante. Tengo que estudiar el signo de mi f de x, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿esto cómo lo hago? En este caso tengo un solo factor. Si tuviera más factores, haría tanta regla de signos como factores tenga mi derivada, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es poner un 0
como hacíamos estudio de signos, ¿sí? Cuando teníamos inecuaciones. Entonces voy a estudiar el signo para poder encontrar los intervalos analíticamente, ¿sí? ¿Me siguen? No hay Sí. preguntas, Estela. Bueno. Entonces, acá en 0, si yo reemplazo, esto me va a dar 0, ¿sí? Y ya lo habíamos visto porque sería esta recta que tiene pendiente 0. Ahora, si tomo valores mayores a 0, ¿qué signo va a tener la f'? Positivos. Positivos. Y si tomo valores menores a 0, si yo reemplazo cualquier valor acá, como hacíamos cuando estudiamos inecuaciones, en este caso no es una inecuación, pero ¿se acuerdan? Sería el mismo sistema. Cuando reemplazo -1, esto me da negativo. Cuando reemplazo por -2 me da negativo. Para cualquier otro valor menor me da negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que acá puedo verificar todo esto. Cuando f de menos infinito a 0 fue negativo, entonces la función ¿cómo es? Decreciente. Decreciente. Lo anoto así. Y de 0 a más infinito me dio positivo, verifico si f es mayor a 0, quiere decir que es positivo, f es estrictamente creciente. Y escribo creciente de 0 a más infinito. ¿Sí? Así vamos a hacer cada análisis, para que vayan viendo cómo se hace esto, porque bueno, ya es con lo cual inicié el tema, pero no siempre, obviamente no vamos a tener gráficos de nada, porque lo que queremos llegar es a obtener el gráfico. ¿Hay preguntas de esto? ¿Hay dudas? No hay consultas en el chat, ¿No? Estela. Bueno, sigo. Entonces, ahora vamos a llegar a los intervalos de crecimiento y crecimiento, que a priori ya estuvimos hablando de los intervalos, por ahí sin nombrarlos así tan específicamente. Acá me dice que si f' de x es mayor a 0 para cada valor de x en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo AB, que fue lo mismo que recién hicimos, ¿sí? Acá fuimos trazando, fíjense, a ver, esta es otra gráfica, ¿ven? Vamos trazando rectas tangentes y siempre tienen como la misma pendiente, positiva. Quizás unas mayor, otras menor, pero nunca, siempre son positivas, ¿lo ven? ¿Se ve? Ven ahí que las rectas ¿Ven? Sí. Que las tangentes a la rectas gráfica siempre son siempre tienen positivas. inclinación. Ya. Positivas. Más inclinadas o menos inclinadas, pero no dejan de ser positivas. Entonces, ahí me dice que, como esto es repetitivo, pero es para que vayan fijando. Si f' en x es mayor a 0 para un intervalo entre a y b, f de x, que es la función, es creciente en ese intervalo, ¿sí? Ahora, perdí la flechita. Si tenemos que la derivada o la pendiente de la recta tangente a la curva en distintos puntos me da pendiente negativa, ¿ven la inclinación? Que es esta. ¿Sí? Acá voy trazando rectas tangentes y siempre tienen pendiente negativa. No me importa la inclinación, algunas van a ser más inclinadas, otras menos, pero siempre es negativa. La pendiente es negativa. Lo que vamos a concluir es que si f' de x es menor a 0 en ese intervalo, f es decreciente en ese intervalo, en el intervalo que estamos analizando, en este caso AB, ¿sí? En este caso era AB, ¿sí? Es lo mismo que estuvimos haciendo hoy indistintamente. Ahora, si f' es igual a 0 para cada valor de x en un intervalo, entonces f es constante, ¿sí? La función es constante para todo el intervalo, no es para un punto en especial. ¿Se ve la diferencia? Sería esto. Sí, ahí quería aclarar que no sé si fue Gino el que dijo que era constante en cero Claro, en el caso no era. anterior, es constante cuando es para varios Así, puntos dentro del intervalo. acá. Por ejemplo, si mi f de x fuera esta, ¿sí? La derivada va a ser 0, por eso, ¿lo ven? Esto sería una recta, una constante. Esto es constante. La derivada de una constante, ¿cómo es? 0. Es
una constante, la derivada de 0. Quiere decir que la función f es constante, ¿sí? Es una recta constante, positiva, negativa, puede estar para arriba, abajo. Bueno, ahí sigo. Entonces, vamos a seguir analizando un poco más. Cuando la función pasa de ser creciente a decreciente, ¿sí? Acá, ¿qué pasó? Vino creciendo. ¿Cómo fueron las pendientes de las rectas tangentes? Siempre como positivas, ¿sí? Llegó un momento que se hizo 0 y después empezó a ser pendientes como negativas, ¿sí? Entonces, en un punto XA, entonces la función pasa a ser creciente o decreciente o viceversa en un punto X igual a A en una de las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando hay un máximo en X igual a A, pasó de tener pendientes positivas, se hizo 0 y empezó a tener pendientes negativas, o sea que creció, se hizo 0 y decreció. Ahí tendríamos un máximo. Y acá sería el caso del viceversa, ¿no? Fue decreciente, si yo trazo las rectas tangentes, siempre tienen pendientes negativas, se hacen 0 y después vuelven a tener pendientes positivas. Quiere decir que decrece y acá volvió a crecer. Pero antes, en estos puntos, tuvo un máximo o un mínimo. Esto, ¿qué me dice? Que f en A, ¿qué me está diciendo esto? Que f' en A es igual a 0. ¿Acá hay un punto estacionario? Sí, que hay un punto estacionario, pero ¿qué me dice la pendiente de la recta tangente? En ese punto en particular, a la curva. ¿Qué vale eso? Que su pendiente es igual a 0, ¿sí? Es una recta horizontal. Ahora puede existir otra situación, que es que no exista f en A, ¿sí? Yo estoy pasando esta función, ¿cómo sería? Creciente o decreciente. Si yo trazo rectas, empiezan a acostumbrarse a trazar rectas Creciente. tangentes, ¿sí? Siempre tienen sentido positivo. Positivo es esto, negativo es esto. Y si me pongo un infinitésimo pasando el A, si trazo recto tangente a esta función, esta tiene pendientes negativas, por eso por eso es decreciente, ¿sí? A Y ver, en yo les hago este, una pregunta, Estela. sí. Ahí, en el gráfico que mostró primero Estela, ella pone ahí que no existe, esto, bueno, lo buscamos en realidad algo que bajamos de otros autores, ¿no? Uh-huh. Pero que no existe la derivada en A. ¿Por qué no existe la derivada en A en ese Porque primer no es gráfico? continua. Perfecto. Muy bien, perfecto. Esa era la pregunta. ¿Y en el otro gráfico? Porque hay un punto anguloso. Muy Muy bien. bien, Gino. Están despiertos. Yo hago estas Bueno, preguntitas así a ver si están bien. perfecto, sí, porque por ahí. Bueno, y en este, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la función? ¿Cómo se comportó? Trazo rectas tangentes, lo puedo Crece. ver. Esto que hizo. Siempre fueron pendientes negativos, o sea que decrece. Acá puedo trazar recta tangente. No. No, No, bien, por eso es un punto anguloso, por eso no existe f en A. Y después, ¿cómo es? ¿Puedo trazar recta tangente sobre esta función? sí, Sí, perfecto. ¿Qué pendiente va a tener? positivo. Positiva. Y es la misma de la función, ¿sí? Entonces, ahí vemos que por lo tanto bastará estudiar los intervalos determinados por estos puntos para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? ¿Esto qué me quiere decir? Intuitivamente ahora vamos a pasar a algo, pero es para saber que cuando hay situaciones en el cual la f' en un punto que pertenece al intervalo que estoy estudiando es igual a 0 o no existe, yo ahí puedo determinar
intervalos de crecimiento, ¿sí? Entonces va a estar a estudiar los intervalos determinados por estos puntos para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Yo voy a avanzar esto, después vamos a volver a estudiar más sobre los mínimos, los máximos. No les quería... ¿Este punto sería máximo o mínimo? ¿Sería un punto mínimo? ¿Cuál? El que estoy marcando acá. Podría ser un mínimo. Es un mínimo, sí. Ujú. Ahora después vamos a volver sobre eso. Entonces, se me quedó el primero sin Quedan tomar. 8 minutos, Estela, para que más o menos vaya, por lo Bueno, menos aunque sea ver esta parte, ver ¿viste? esta Hasta donde parte, sí. lleguemos, chicos. Sí, Si sí, se sí. corta después, bien. Yo después te aviso, sí. Bueno, dale, perfecto. Entonces, lo que yo hice en el primer ejercicio, para que ustedes vayan entendiendo a qué decíamos estudiar la derivada, el signo de la derivada primera, es de ahora en más, de esa forma lo vamos a hacer, pero antes vamos a tener que encontrar estos valores, porque yo en la otra gráfica tomé el 0, ¿sí? Porque me daba el 0, pero ahora vamos a ver que vamos a tener que encontrar, para estudiar el signo, a partir de valores donde la derivada primera no exista, en este caso, o sea igual a 0. Ahora vamos a ver. Entonces, lo que dice acá es un resumen, que para hallar los valores de x para los cuales f' en x sea igual a 0 o no exista, y identificar todos los intervalos abiertos de esos puntos, ¿no? Que contengan esos puntos. Vamos a hallar todos los valores de x. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Y vamos a probar en los puntos C donde en cada intervalo para obtener el signo de esa f, para saber si esa f' es mayor a 0, quiere decir que es creciente, o si esa f' es menor a 0, que es decreciente, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es encontrar la derivada primera, igualarla a 0 o ver para qué valor no existe. Una vez que hallamos esos valores de x, vamos a estudiar el signo de la f', estudiamos el signo y vamos a ver si me da que es mayor a 0 es creciente, si me da menor a 0 es decreciente. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a ver este ejercicio. Determinar los intervalos de crecimiento de la siguiente función, ¿sí? Es una función cúbica. Yo esta a priori no puedo hacer como en el otro ejercicio que yo ya sabía cómo era su gráfica. Entonces, lo primero que hago es derivar, ¿sí? Entonces, una vez que derivo, ¿cómo me quedaría? Bajo la potencia me queda 3x cuadrado menos 6 por 2, 12x. La derivada de 1 0. es 0, perfecto. Para este tema y para este trabajo práctico ya tenemos que estar derivando funciones mucho más complicadas. Por lo general el estudio de funciones tiene derivadas sencillas porque el trabajo consiste en avanzar y poder graficar, ¿no? No son ejercicios complicados, pero tenemos que derivar bien, porque si no derivamos bien, podemos llegar a cualquier conclusión. Entonces, lo que primero hacemos es igualar la f' a 0, ¿sí? O no existe. Acá, ¿cuál sería el dominio de esta función? Perdón. Sí, eso que ¿Todos los preguntó reales? Estela ahora, bien. Todos los reales. Sí, Acostúmbrense Javi. de ahora en más, siempre ver el dominio, aunque el ejercicio no me lo pida, siempre tenemos que evaluar la función en donde está definida, ¿sí? Sí. Va a estar definida en su dominio. En- Entonces siempre averiguar el dominio. El dominio. Como el dominio son todos los reales, no voy a encontrar el punto donde la derivada no exista, ¿sí? Entonces me voy a centrar en este caso en igualarlo a 0. ¿Me siguen? Tengo que f' lo tengo que igualar a 0, o donde no exista f'. Tengo que encontrar estos Sí, valores. ahí la no existencia de f', por ahí, Estela lo dijiste Sí, rapidito, la no existencia de f' es como uno lo va a ver evaluando el dominio, el como hicimos dominio, recién, ¿se claro. acuerda? Evaluando el dominio de la f', no de la función, digamos, porque puede ser que la Sí, función esté definida en los reales,
pero no Su derivada exista la no. derivada en algún punto, ¿sí? Ujú. Entonces eso se va a ver en este caso como es polinómica, la Nómica, derivada claro. es otro polinomio Ujú. y no tiene ningún inconveniente. Entonces solamente vamos a encontrar en este En caso donde se hace 0 la derivada. Este no lo tomamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo por eso estudié el dominio, como esto es una polinómica, esta no va a tener problema, ¿sí? No va a haber un punto que no exista. Porque estoy buscando la no existencia de f', este x, mientras este x pertenezca al dominio, ¿sí? Eso vamos a ver en un caso particular para no hacerle lío ahora. Entonces, ahora acá vamos a aplicar todo lo que venimos aplicando y que por ahí nosotros seguimos diciendo, repasen caso de factoreo, repasen la parte de signos y demás. Lo que vamos a hacer va a ser, queremos estudiar el signo, ¿sí? Recuerden que lo que queremos estudiar es el signo de mi f' de x, para saber si es creciente o decreciente, para encontrar los intervalos de crecimiento de la función. Esto es crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Los dos están encerrados en la misma palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar este polinomio, que ¿cómo me queda? Saco el 3 factor común, la x, y me queda 3x por x menos 4. ¿Esto cuándo se va a hacer 0? Al ser un producto se va a hacer 0 cuando 3x se iguala a 0 o cuando x menos 4 se iguala a 0. Y de ahí obtenemos dos valores. x1 igual a 0 y cuando x2 se iguala a 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí siguen? Sí. Entonces, perdón. Entonces, yo lo que hice acá fue hacerme una cuadrícula y poner, yo ahora voy a estudiar el signo de 3x. ¿Sí? Entonces, yo sé que en 0 se va a hacer 0. Para valores mayores a 0 van a ser positivos y para valores menores a 0 va a ser negativo. Ahora, el signo de x menos 4, yo tengo acá el 0, por acá tendré el 4. En 4 se va a hacer 0 esta expresión, ¿no? Esto es estudiar el signo de esta expresión, de x menos 4. Para Queda un valores, minutito y medio, queda un bueno, poquitito más de un minuto, como para que aceleres un poco para esto y valores mayores va a ser positivo, para valores menores va a ser negativo. Ahora el signo de 3x por x menos 4, que no es otra cosa que el signo de mi f', ¿cómo me queda? Yo acá hago regla de signos. Esto es, hago la misma escala, tomo estos mismos valores, empiezo de izquierda a derecha, hasta el primer 0, menos por menos más por menos menos, más por más más. Entonces, acá tengo el signo de mi f', ¿sí? Entonces, si mi f' era mayor a 0, ¿qué podía decir? Que en este intervalo de menos infinito a 0, ¿cómo era la función? si la derivada primera es positiva, la función No, ¿crece o decrece? decrece. ¿Cómo? Crece. Crece, Crece. 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 Y si es de, ahora llego hasta el próximo 0, ¿sí? Siempre tomo los intervalos abiertos, como dijimos. De 0 a 4 es negativo, ¿cómo sería la función? ¿Creciente o decreciente? Decrece. Decreciente. Decrece. Y de 0, de 4 más infinito, Crece. crece. Entonces ahí yo hallé analíticamente cuáles son los intervalos de mi función, ¿no? Del crecimiento de mi función. Yo a priori ya puedo decir que de menos infinito a 0 crece, de 0 a 4 decrece y de 4 más infinito vuelve a crecer.